Alberto saludó al nuevo presidente peruano, se vence el DNU de las restricciones, nos quedamos afuera de las vacunas de Estados Unidos y Macri publicó un mensaje medio indescifrable en Twitter. Otro día más en este hermoso e inentendible país. Hoy recibimos al jefe de gabinete Santiago Cafiero. ¡Uf! ¡Qué día para preguntar! ¿Sale o no sale la ley de emergencia? ¿Hay plan B? ¿Van a consensuar con la reta o ya fue todo? Ahora, ya mismo, quédate que le preguntamos todo y más. Impresionante, de verdad, muy grosso. Hoy nos quedamos afuera. ¿Cómo? Si ni empezó la Copa América. No, nos quedamos afuera de la selección de países que hizo Estados Unidos para donar vacunas. A veces pasan cosas muy tristes en esta historia. ¿Por qué? Porque la donación será a los países de menos recursos que no pueden comprarlas por sí mismos. Esa respuesta está mal. Pero no está tan mal. Bueno, o sea que Argentina no esté en esa lista quiere decir que tan mal no estamos. Buena noticia, ¿no? Bueno, para Patricia Bullrich no tanto, porque salió muy enojada a cruzar a la ministra Bisotti por Twitter. Bajen la obsesión que tienen con Pfizer. No me calmo nada. ¡Cálmate! No me calmo nada. Arranca Fuego Amigo, un programa que tampoco entró en la lista de donaciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Fuego Amigo. Bueno, está de alguna manera presentado el jefe de gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, a quien le vamos a formular muchísimas preguntas. Seguramente vos querés saber si va a haber más o menos restricciones, si vuelven las clases. De todo, ¿no, Cata? ¿Cómo estás? Buen día. O buenas noches. Buenas noches, Schurman. Sí, exactamente. Ya arrancamos la entrevista. Está nuestro equipo de los mejores periodistas con un montón de preguntas, así que vamos a sentarnos a darle la bienvenida a Santiago Cafiero. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal? Bien, buenas noches. ¿Todo bien? Sí. Buenos días para Schurman. Se levanta muy temprano, tiene los horarios cambiados por eso. Es verdad, lo sabe muy bien. Bueno, vamos a arrancar con lo obvio. Seguramente mucha gente está expectante. No ha prosperado esta ley, ¿no?, de emergencia COVID y seguramente el gobierno tiene que formular un DNU. Vos estuviste reunido con representantes de ciudad y de provincia de Buenos Aires. ¿Hay algún acuerdo para que salga un DNU de consenso? Y en todo caso, ¿cómo va a ser ese DNU? ¿Qué va a decir? A ver, nosotros hace tiempo que ya la estrategia que el gobierno viene teniendo con respecto a la pandemia, las medidas que va tomando con respecto a la pandemia, ya hace tiempo, 2 meses te diría, es a partir de describir parámetros objetivos. Esos parámetros objetivos son los que definen, según la tasa de incidencia, si uno tiene 500 casos cada 100.000 habitantes, si tiene una tasa de ocupación de las unidades de terapia intensiva en más del 80%, o si tiene una razón, es decir, cuántos casos de los últimos 14 días se vienen duplicando cada cuánto tiempo, digamos. Esos parámetros objetivos son los que determinan si uno está en una situación de alarma epidemiológica, alto riesgo epidemiológico sanitario, riesgo medio o riesgo bajo. ¿Y dónde estamos? El AMBA está en alarma epidemiológica, por eso ya hace tiempo que está en alarma epidemiológica y viene sosteniendo medidas de cuidado que van en la línea que ya conocemos. Digo, la restricción de circulación entre las 8 y las 6 de la mañana, la actividad comercial que se cierra a las 7 de la tarde, la actividad de deliveries, la actividad gastronómica vinculada también a los deliveries y al retiro en el lugar. Es decir, bueno, y también lo de la presencialidad educativa, digamos, ¿no?, que fue tanto punto de discusión con la Ciudad de Buenos Aires, que en realidad no hubo una discusión. La Ciudad de Buenos Aires decidió no cumplir con la ley. O sea, lo que va a pasar es que va a seguir, digamos, el gobierno nacional diciendo que en el AMBA, por ahora, por la alarma, no hay clases presenciales. Lo dicen los datos. Por eso nosotros hicimos, por definición, lo que hicimos fue parámetros objetivos. Si uno está en esta línea, bueno, tiene que tomar esta serie de medidas. Si uno tiene este nivel de casos, tiene que tomar esta serie de medidas de cuidado. ¿Cuál es la discusión de la ley, fundamentalmente? La ley, bueno, fue una oportunidad también para que la oposición tome un rol constructivo en la pandemia por primera vez o por única vez y decidió no hacerlo. Eso fue lo que sucedió. Decidió no hacerlo en el Senado y ahora en diputados se trabajó
en la comisión para lograr el dictamen de comisión y para luego pasar al recinto para votarse, que eso será, intuyo yo, o la semana que viene o la otra se estará votando. Pero vos, Santiago, estuviste con un representante de la ciudad reunido hoy, ¿no? Sí. Con Miguel. ¿Hubo alguna definición respecto a clases? Digo, porque vos decís, por lo que estás diciendo, aparentemente no volverían las clases presenciales en la ciudad. Ahora, la ciudad ha tomado una determinación distinta a la que fija el Gobierno de la Nación. Sí, no cumple la ley. Fundamentalmente la ciudad lo que hace es no cumplir con la norma. ¿Pero se habló hoy de este tema? Yo siempre lo digo en todos lados y se lo digo en la cara a todos. Y ellos son dirigentes políticos que promueven el Estado de Derecho pero no lo cumplen. El DNU, el Decreto de Necesidad de Urgencia, tiene fuerza de ley. ¿Qué pasó que se rompió ese consenso que tenían Gobierno Nacional, Larreta, Kicillof? ¿Qué pasó? Mira, creo que Porque vos decías, estamos para que le dimos todo para que la oposición apoye el consenso, pero desde el Gobierno Nacional también lo han roto. No, no es así. A ver, nosotros, el Gobierno Nacional siempre convocó al diálogo. Obviamente, el presidente intenta generar un consenso, dialoga con todos, dialoga con los gobernadores, con las gobernadoras, dialoga con los epidemiólogos, dialoga también con referentes, con distintos referentes. Ahora, las decisiones las toma el presidente. Entonces, él puede dialogar, pero después tiene que tomar una decisión. Hace más de 70 días el presidente hizo una cadena nacional y dijo que la segunda ola ya era un hecho en Argentina. Y empezó a tomar medidas. Muchas de esas medidas las tomó y no fueron acompañadas por las jurisdicciones. Y la Ciudad de Buenos Aires, desde ese momento, desde que Macri presentó su libro, Larreta, en vez de seguir escuchando a los infectólogos, empezó a escuchar a los encuestadores. Y eso es un problema. Bien. Vamos a un tema que hizo mucho ruido en estas últimas horas. Tiene que ver con una afirmación de Alberto Fernández en la visita del presidente español, de Pedro Sánchez. Pero vamos a poner en pantalla porque seguramente habrá gente que no escuchó esta frase de Alberto Fernández. Vamos a escuchar qué dijo y en todo caso la respuesta de Santiago Cafiero. Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Bueno, un papelón o no. No, me parece que el presidente primero ya lo aclaró y ya pidió disculpas. Lo segundo es, me parece que es claro, el presidente lo que quiso hacer fue parafrasear a un artista popular y justamente vincularlo con ese raigambre que tenemos nosotros, con esa inmigración que venía con tantos sueños a la Argentina, buscando una tierra de oportunidades, una tierra nueva, una nueva vida. Pero es eso, la verdad, nuestro gobierno tampoco es un gobierno que se vaya a definir en frases. Nuestro gobierno se define en hechos concretos, en políticas públicas concretas. Pero sí han habido como varias marchas y contramarchas con la comunicación a veces del presidente. En este sentido, ¿hacen algún tipo de autocrítica de cosas que, por ejemplo, después tienen que salir a pedir perdón? No, no me parece que sea así, ni marchas ni contramarchas. Yo lo que creo es que, primero, el presidente lo que claramente expresó es lo que él consideró que eran la intención de sus palabras. Y si efectivamente alguien se sentía ofendido, él pidió disculpas, él no tiene problema en hacer eso. Eso me parece que habla de su calidad humana. Y después también porque no hay nada que ocultar. Digo, nuestro espacio político es un movimiento popular, diverso, con una visión sobre Latinoamérica. La verdad que nosotros no tenemos más que demostrar nuestro testimonio y el presidente no tiene más que demostrar sus acciones en esa línea. Otro tema que también hizo ruido, también en las últimas horas, tiene que ver con el monotributo. También podemos calificarlo de papelón en el sentido de que ahí sí hubo marchas y contramarchas, ¿no? Porque se avanzó en un sentido y no sé por qué se despertaron tarde y se dieron cuenta que esto afectaba y mucho, sobre todo a la clase media. ¿Qué pasó ahí? Un recalculando. No, a ver, lo que pasó es que todos los años se suben las escalas de monotributo se suben los techos del monotributo para que las escalas, las categorías de monotributo no salten en un proceso como es un proceso de precios o de inflación como el que tenemos nosotros. Entonces, de ese modo se cuida a los monotributistas. Lo que sucedió es que quedó una parte, a partir de que se aprueba la ley, quedó una instancia de pago retroactivo.
Y eso es lo que no era aceptable, y el presidente enseguida que se dio cuenta que en la aplicación de esa norma iba a haber muchos argentinos y argentinas, monotributistas ellos, que se iban a ver afectados los ingresos de su familia, entonces decidió parar y modificarlo. Pero es eso, a mí me parece que eso es importante. ¿Pero los diputados no se dieron cuenta? ¿Cómo? ¿Los diputados no se dieron cuenta? ¿Los legisladores no se dieron cuenta cuando avanzaron? No, porque fue un tema de tiempos que fue distinto, y eso fue lo que sucedió. El problema fundamental es que la implementación era una implementación que no correspondía con este tiempo, que no correspondía en este momento. Entonces lo que se hizo fue, justamente, el presidente tomó la decisión de avanzar. Se necesita una ley en el Congreso para poder avanzar en esto, entonces decidió reunirse con el presidente de la Cámara y solicitarle que presente un proyecto para poder avanzar con un alivio bien merecido para los monotributistas y los trabajadores independientes. independientes. La contramarcha, ¿qué pasó con la Copa América? La Copa América, Argentina no estaba en condiciones epidemiológicas de desarrollarla. Nosotros la queríamos hacer, obviamente. Teníamos un compromiso internacional para hacerlo y lo queríamos cumplir. Pero la situación epidemiológica del país lo impidió. Tema vacunas. Te quiero preguntar porque creo que vos en algún momento admitiste que fue un error. No sé si te referías al compromiso, la llegada de vacunas, de acuerdo a lo que habían acordado con los laboratorios, que después efectivamente no se cumplió porque los laboratorios no entregaron las vacunas que habían ustedes acordado con ellos. ¿Hacen una autocrítica con esto, con la manera en que difundieron la llegada de las vacunas y que después no llegaron y que seguramente generaron mucha expectativa en la gente? Mira, nosotros fuimos muy transparentes y somos muy transparentes con los recursos públicos, son los recursos de la gente. Nosotros tenemos en el gobierno mucha responsabilidad a la hora de asignar cada uno de los recursos. Lo que hizo la Argentina fue comprar vacunas durante el año pasado, avanzar en contratos que muchos de ellos hasta incluso encabezó el mismo presidente de la Nación. A pesar de que el resto de las jurisdicciones podían comprar vacunas, hasta hoy los únicos que trajeron vacunas, el único que trajo vacunas, las negoció, las compró, las va a buscar y las distribuye en todo el territorio nacional es el presidente de la Nación. Lo que creo es que sí, efectivamente había plazos de entrega que no se cumplieron, lamentablemente. Y esos plazos de entrega que no se cumplieron, bueno, obviamente tensaron una situación que es lógica en pandemia, que es que todos queremos dar vuelta a la página de esta pesadilla. Y la vacuna es esperanza, lo vivimos todos nosotros. Todos nosotros tenemos amigos, familiares que se han vacunado, ya conocemos muchísima gente que se ha vacunado. ¿Por qué? Y porque ya más del 26% de los argentinos ya han tenido al menos una dosis. Entonces ahí, no sé, el 85% de los mayores de 60 años en nuestro país ya se vacunaron. Entonces, efectivamente, nosotros ya conocemos a muchísima gente que ya se está vacunando. ¿Está en la cabeza de ustedes demandar a los laboratorios que no cumplieron los plazos? Si efectivamente tenemos posibilidad de hacerlo porque en el contrato se establecía algo que se incumplió, lo vamos a hacer, sin duda. Pero no es el momento, no es en lo que estamos pensando hoy. Lo que estamos buscando es por todos los medios que lleguen más vacunas a la Argentina. Resolver la llegada de vacunas es lo que nos permitió durante la semana pasada llegar a nuestro récord de vacunación. En 7 días nosotros vacunamos más de 2 millones de personas. ¿Hay fechas, por ejemplo, de cuándo van a estar vacunados todos los argentinos mayores de edad, por ejemplo? ¿O no? ¿Mayores de 18, decís? Sí. Mira, se viene avanzando muy bien en la vacunación. Más del 85% de mayores de 60 años ya tienen al menos una dosis. Esas dosis se deben completar con los esquemas. Luego vas teniendo quienes tienen enfermedades prevalentes entre 18 y 59 años. También en muchas provincias ya han terminado. La ciudad de Buenos Aires, sin ir más lejos, ya va por el 35%, creo, de su población vacunada. Es decir, que se viene avanzando a paso firme. Poner fechas en pandemia siempre fue un error, me parece. Eso es una de las autocríticas que se hacen. Eso es algo que hemos aprendido todos. Digo, lo aprendió el mundo, lo aprendió Argentina. ¿Cuántos dirigentes y líderes mundiales se paraban el año pasado delante de un micrófono y decían que habían derrotado la pandemia y habían derrotado el coronavirus y semanas después o un mes después ya tenían la segunda, tercera ola y obviamente los ponía de rodillas de vuelta? Este es el tiempo que nos tocó. Nos tocó un tiempo de pandemia, no al gobierno, a todos los argentinos y argentinas. Y estamos nosotros gestionándolo. Pedimos tiempo durante el año pasado, le pedimos tiempo a la ciudadanía
para fortalecer un sistema de salud que estaba destruido, que no iba a poder dar respuesta a los argentinos y argentinas que lo necesitaran. Y durante este tiempo, esta etapa de la gestión de la pandemia, lo que vamos pidiendo es ese tiempo, es esas medidas de cuidado que se tienen que conjugar con una campaña de vacunación que tiene que ser muy masiva, como es la que venimos logrando. Ahora, ¿van a hacer alguna suerte de modificación para llegar a un acuerdo con Pfizer, modificar la ley, modificar algo para llegar a un acuerdo? Argentina nunca se fue de ninguna negociación. Fíjate que eso también fue una mentira de la oposición, que quiere hacer política con la pandemia, quiere hacer política con la vacuna. Nosotros le hemos dicho ya más de una vez que hagan política con cualquier cosa, que nos sigan insultando, no hay problema, pero que no hagan política con la pandemia porque asustan a los que ya están asustados, angustian a los que están angustiados. Y eso... ¿Pero van a cambiar la ley? Nosotros lo que planteamos es lo mismo que planteó la empresa, que ya quedó claro. No es una discusión de que la Argentina no quiera comprar la vacuna, es que el marco contractual que ofrece Pfizer no se adapta a la normativa nacional. Y esa fue siempre la discusión. Nunca hubo esas 14 millones de vacunas que nos iban a dar, nunca existieron, nunca hubo una retirada de la Argentina por una cuestión geopolítica de no querer comprar vacunas de Estados Unidos. Eso nunca existió, ni va a existir. El gobierno nacional tiene la firme determinación del presidente de comprar todas las vacunas que lleguen en tiempo y forma, naturalmente. Te quiero preguntar sobre la relación con Ginés González García. Termina desplazado por lo que se dio en llamar el vacunatorio VIP. Yo tengo entendido que él estaba muy enojado con el presidente Alberto Fernández. ¿Hablaron después de ese episodio? ¿Se encontraron? Yo tuve una relación de mucho cariño y de mucha admiración con Ginés. Vos lo sabés también eso. Ahora, ¿eso quita que vos tengas una observación crítica por lo que pasó o no? Sí, claro. Sí, claro. Ahora, eso tampoco me quita la admiración que tengo yo con él. El presidente ha hablado con él y eso... ¿Hace poco? Sí. ¿Y cómo está la relación entre ellos? Bueno, ellos cultivan una relación personal de muchos años y me parece que eso no es inalterable. Bueno, evidentemente hubo un episodio que fue muy desgraciado y que lamentablemente le costó el cargo al ministro, pero nosotros continuamos adelante. Esto no... las vacunas son de la gente, no son de nadie más. Santiago, vamos a dar vuelta a la página, te vamos a dar la bienvenida oficial a Fuego Amigo. Vas a tener que elegir el Fuego Amigo tuyo, acá, del día. A ver, lo vamos a ver en pantalla en instantes y vas a tener que decir cuál es para vos el Fuego Amigo. Cristina Fernández de Kirchner, Florencio Randazzo, Guillermo Moreno o Juan Grabois. Por ahí hay otro que no está ahí, ¿no? Que se te ocurra, pero me parece que ese no, combo... Moreno tira todo el tiempo. Moreno. Sí. ¿Y los otros tres los consideras Fuego Amigo? No, son compañeros. No sé, me dijiste que elija uno. Sí. Bueno, Cristina... ya que estamos te preguntamos al resto, ¿no? Claro. Vos estuviste con Randazzo trabajando en la campaña de Randazzo, ¿no? Sí, lo en el conozco. 2017, ¿me equivoco? 17, ¿no? 2017. ¿Qué pasa que Randazzo pega y pega al gobierno de la nación? Y no sé, estará enojado, qué sé yo. Pero no hablás vos con él. No peleados? soy amigo. No soy amigo, nunca fui amigo de Randazzo. O sea, no tengo no hay una diálogo. relación. No, nunca tuve relación con Randazzo. Nunca la tuve. Bien, no están peleados ni nada por el estilo, simplemente no tenés relación. Yo conmigo no, nunca fui amigo, con lo cual tampoco me puedo pelear. Te digo porque el otro día publicó un tuit Randazzo donde estaba muy enojado, sobre todo por lo que fue este acuerdo de incremento en el Congreso de la Nación. De los legisladores, un 40% aproximadamente, que van enganchados con el aumento del personal que trabaja ahí en el Congreso. Y decía que quienes le dan luz verde a este acuerdo o no tienen corazón o no tienen sensibilidad. ¿Vos coincidís con esta apreciación? No. ¿Con Randazzo? Sí. No coincido. ¿Estás de acuerdo con este incremento? El tema es necesariamente que hubo una paritaria, como todas las paritarias, hubo una paritaria del personal y de los trabajadores de la legislatura. Y bueno, esa paritaria tiene los números que dijiste vos. Y yo creo que también ahí lo que se empieza a vincular es que
Florencio Randazzo lo que busca es tratar de tener cierta notoriedad y empieza a pegar, como decís vos, empezó a pegar y bueno, por algo empezó a pegar, debe ser porque se vienen las próximas elecciones. Pero a ver, más allá de Randazzo, digo, de lo simbólico, ¿no hubiese sido un buen gesto evitar un incremento en el marco de esta pandemia, con medio país pobre, con más de la mitad de los chicos pobres en la Argentina? ¿No hubiese sido una gestualidad? Bueno, yo creo que a la política lo que le tenemos que exigir también son resultados, porque si no van a terminar haciendo política los ricos solamente. Me parece que ese es un error. La dirigencia política durante el año pasado, yo hablo del Ejecutivo, por ahí ese es otro poder, pero yo te puedo decir el Ejecutivo durante el año pasado, y el Legislativo también lo hizo, se congelaron los sueldos, se congelaron las dietas durante todo el año pasado. Que se juzga por cómo están gobernando y también cómo contribuye o no la oposición. Hoy Agustín Salvia habló en un medio de comunicación, entrevistado un poco por las cifras de pobreza, y lo que dijo fue que la clase dirigente, hablando del oficialismo y de la oposición, no estaba a la altura de esta emergencia socioeconómica que está viviendo la Argentina, profundizada por la pandemia. ¿Qué pensás? No sé cuál es la apreciación de él. Yo te puedo decir lo que nosotros hacemos. El presidente tomó conocimiento de que el 57,7% de los niños entre 0 y 14 años, niños y niñas entre 0 y 14 años en nuestro país están por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, lo que hizo fue ampliar la tarjeta alimentar y duplicar su monto. Duplicar el monto de la tarjeta alimentar en un 50% en el mes de febrero y después ampliar la cobertura entre 0 y 14 años. Eso llega a 4 millones de personas. Con lo cual yo creo que lo que hay que hacer es dejar de polemizar y poder mostrar y exhibir lo que uno hace con los hechos. Porque si no, desde la indignación, hablar desde la indignación o desde cuestiones emocionales, me parece que no es la respuesta de la política. La respuesta de la política tiene que ser, bueno, loco, ¿qué haces con esto? O sea, tenés pibes que están por debajo de la línea de pobreza, ¿qué hacen ustedes? Bueno, yo te puedo exhibir lo que nosotros hacemos. Hoy, una familia que tiene 2 chicos, uno de 6 años y uno de 12 años, pasó de recibir 6.000 pesos por la tarjeta alimentar a recibir 9.000 pesos por la tarjeta alimentar, más los 8.000 pesos que recibe por AUH. Bueno, eso es parte del acompañamiento y del alivio que trata de hacer la Argentina para los niños y niñas de nuestra patria. Y eso es lo que nosotros hacemos. Es decir, nosotros podemos exhibir con total naturalidad que nos ocupamos y que tenemos políticas públicas para cada uno de los sectores que están más postergados y con mayores dificultades. ¿Admiten alguna suerte de contradicciones en varios temas, ¿no? Nosotros marcamos algunas con el monotributo, con la declaración de Alberto Fernández, de las últimas que hizo. Pero en el tema de la Copa América, teniendo en cuenta que ustedes deciden finalmente que no se haga en la Argentina, cuando en Argentina se disputaban partidos de fútbol, no solo de Primera A, sino de otras categorías, simultáneamente no había clases presenciales. Digo, ¿no hace ruido todo eso? ¿No creen que hay un error en ese tipo de marchas y contramarchas? ¿No tendrían que haber sido más categóricos en todo caso con la Copa América y haber dicho no se juega acá desde mucho más temprano? No, me parece que, a ver, primero me parece que mezclás la métrica y es necesario de plantear esto. Yo creo que sí puede haber una discusión del punto de vista, si se quiere, de las costumbres o moral, si querés, y decir, bueno, que tal actividad se haga y que tal no me parece ético o no me parece moral. Desde el punto de vista epidemiológico, un partido de fútbol son muy pocas personas las que participan sin público, hay muchos cuidados y hay muy poca gente. Sí. Bueno, es relativo porque hemos visto como los hinchos, ¿no? Conocemos la sociedad argentina y los hinchas van igual a los lugares. Sí, bueno, pero vos sos hincha de River. Es Argentina. Eso es parte de Se contagió medio plantel de River. Sí. No solo el único equipo, ¿no? Otros equipos, Defensa y Justicia, Independiente, es muchos cierto. se contagiaron. Entonces, pero no, a ver, no, la tasa de positividad de todos los testeos que hizo la Asociación de Fútbol Argentino es bajísima la tasa de positividad que tiene. Con lo cual, efectivamente, sí ahí hay cuidados y es una actividad que se pudo desarrollar con muchísimos cuidados. ¿Qué es lo que no podía desarrollar la Argentina? Una competencia de carácter internacional y de envergadura como la Copa América con tanta incidencia de casos. ¿Y por qué lo decidieron tan tarde? ¿Por qué para Porque atrás teníamos y para expectativas. No fue para atrás y para adelante. Tratamos de llegar. Primero era una competencia que se tenía que hacer el año pasado y por la pandemia se postergó para este año.
Luego, por la cuestión social que estaba viviendo Colombia, se decidió no hacer como sede en Colombia y quizás la posibilidad de trasladar toda la Copa aquí a Argentina. Y nosotros en el momento que estábamos en la discusión, vos fíjate bien, estábamos en 24.000 casos. Cuando estábamos en conversaciones. Alto. Alto, pero teníamos expectativa de que empiece a bajar. Bueno, eso no ocurrió. La pandemia es así, es dinámica, no hace lo que uno desea, sino que se comporta como se comporta. Y no hay decreto, ni definición, ni voluntad que lo tuerza eso. A esa tasa de contagio, que de 24 después pasó casi a 40.000 casos, solo la pudimos torcer a partir de medidas que son antipáticas, pero que sirven, que son las medidas de cuidado. Antes de pasar a hablar un poquito de economía e inflación, te propongo una suerte de ping-pong. Tenés que decir uno u otro. Sí, dale. Elegís. No podés decir ninguno de los dos o los dos. Jugate, jugate. Vamos al primero, ponemos en pantalla el primero. A ver, ¿lo tenés ahí, Dre? Ahí vamos, ¿Cristina o Néstor? Néstor. ¿Por qué? No me preguntaste, no me dijiste que tenía que decir por qué. Sí, no, tenías que elegir y después te preguntamos por qué. No, yo creo que Néstor encabezó un proceso de reconstrucción del país en un momento muy significativo. Y creo que él fue también el que inició los cimientos de una Argentina que después continuó durante 12 años. Ese cimiento no solo institucional, sino de políticas públicas se llevaron adelante, permitieron la reactivación productiva, permitieron la generación de empleo, permitieron obra pública, y también permitieron que luego Cristina pudiera avanzar con una agenda de ampliación de derechos, que fue la más significativa de toda nuestra época, Ahora, eso se hizo a partir de que Néstor pudo reconstruir los cimientos de una patria. Sobre esos cimientos, Cristina pudo hacer una agenda muy transformadora, la más transformadora de las últimas décadas. ¿Vos hablás con Cristina? En algunas ocasiones, sí. ¿Y cómo es la relación? ¿Mía? De admiración. ¿No sos de los funcionarios que no funcionan para ella? No lo sé, no me interesa. Eso ya no califica así a los funcionarios del gobierno. Bien. Tenemos otro ping-pong para vos. Dale. Ahí va, Tenés que elegir y también explicar por qué. ¿Pañuelo verde o pañuelo celeste? Verde. Es por el IBE, ¿no? Esto sí. Sí. Verde. Quedaron viejos, con esta discusión ustedes. Bueno, No. pero ¿esto es desde lo político o desde lo personal? ¿Es la misma respuesta? Sí, siempre. ¿Siempre? Estuve a favor del aborto, sí. ¿Sí? Bien. Toda la vida pensaste que había que el aborto desde tenía que ser chiquito. legal. Bueno, no sé. Por No, ahí habías bueno, cambiado de posición. Mucha gente cambió de posición en este país. Te tiene con un compromiso por ahí más religioso y pensaba que tenías otra concepción claro. del tema. No. Siempre estuve a favor de que las mujeres puedan elegir cómo quieren formar su familia, cuándo quieren hacerlo. Bien. Y siempre estuve de acuerdo. Bueno, ¿vamos al siguiente? Sí, hay más. Elige Santiago Cafiero nuestro ping-pong. Bueno, ¿Cigarrillo de tabaco o porro. o porro? De tabaco. Bien. ¿Querés explicar un poquito más? ¿Fumás Me gusta. marihuana? Tabaco. ¿Eh? ¿Fumás marihuana? Pues elegí el otro. te estoy diciendo No, que bueno, qué elegí el sé yo, otro. por ahí los dos, pero elegiste uno. Ya elegí el otro. Está bien. ¿No querés bueno. responder? No, sí, pero preguntaste por qué te pregunté. No, Cata te contesté, preguntó porque si fumás fumé. porro, sí o no, si fumaste alguna vez. Claro. Alguna vez probé. Bien. Vamos al siguiente. Siguiente. Bueno, el Indio Solari. Qué polémico. Bueno, en verdad, Los Redonditos o Soda Stereo, que era un clásico, la antinomia de un momento de la Argentina, ¿no? Esta es la más difícil de todas. No, hay más, Soda Stereo. Soda Stereo. Bien. Me duele, pero Soda Stereo. Bien. Bueno, seguimos, Tenemos una más. Esta también va a ser difícil para vos. ¿Maradona o Messi? Maradona. ¿Por qué? ¿Hay un tema generacional ahí o no? ¿Eh? ¿Tiene que ver con un tema generacional o no? No, que No. no es generacional. Soy un fanático de Messi también. Pero creo que Maradona es único. Maradona
nos dio tantas cosas y nunca nos pidió nada. Una sola cosa, que no lo jodamos, nos pidió y no lo respetamos mucho. Bien. Con respecto a Maradona, ahora con el diario del lunes hacen una autocrítica sobre la organización del velorio. Y lo que pasa es que nunca se había muerto Maradona, ¿qué querés que hagamos? ¿Pero no imaginaban que se podía desbordar eso? No. Y si no se lo organizaba el Estado, ¿dónde se organizaba que no se iba a desbordar? No, fue una situación tan excepcional y hubo que tomar decisiones y son todas decisiones muy difíciles y las mayores decisiones difíciles las tomó la familia también, que acompañó un deseo hasta donde pudo de generar un duelo popular con un duelo familiar, una cosa muy difícil de hacer convivir, así que nosotros tenemos que tener palabras de agradecimiento para toda la familia Maradona. ¿Qué te pasó cuando te enteraste de la muerte? Desde lo más íntimo. Me puse muy triste. ¿Lloraste? Sí. ¿Hay una más? Sí, hay dos más. Hay dos más. Se viene otra bastante difícil para Santiago Cafiero. Tenés que elegir entre el Pato Donald y Samba. Samba. Muy Bien, lindo Samba. No lo dudaste. No. Pero no por nacionalismo, no por eso. Me parece que tiene una calidad espectacular Samba. Y aparte lo miran mis pibes, así que... Bien. Hablando de animalitos, vamos al siguiente, dale. El último. Bueno, ahí está. ¿Dylan o Simón? ¿Qué es Simón? A ver. El perro de Cristian. El perro de Cristian no sabe. Te va a llamar Cristina, ¿eh? No, pero ¿qué perro es? Estaba mirando el perro. Porque a Cristina le gustan los boxers, como a mí. Bueno, pero ahí no tienen boxer. Si tenía un boxer, por ahí elegía el boxer. No, Dylan que lo conozco. Dylan que lo conoces. Bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de inflación. No tan simpático este tema que es la inflación, complicada en la Argentina. ¿Cómo piensan bajar la inflación? ¿Y a qué adjudican los altos niveles de inflación? Estos números realmente preocupantes de inflación que lleva la Argentina hace muchísimos años. Bueno, lo que decís está muy bien, hace muchísimos años. Nosotros tenemos que ver primero desde dónde viene un desordenamiento total de la macroeconomía. Eso es la crisis de balanza de pago 2018-2019. Eso le arroja a la Argentina una inflación creciente, en recesión, una inflación de 53%, 53,4%. Nadie me corrija ya. 56,4%. No, 53. Sí, no, 56,4%. Y después, no pasa nada, está bien. Pero creo que era 53,4%. En pandemia y también un año de recesión, nosotros pudimos bajar esa inflación a 36 puntos. Siguió siendo muy alta naturalmente y eso también convivió con una salida de la pandemia del mundo que empezó, aparte, a tensionar los precios internacionales, los commodities. Eso genera mucha tensión en los precios de la Argentina y por otro lado también genera dólares, entonces es bueno, digamos, pero pasan las dos cosas, digamos, ¿no? Ahora. ¿Y eso qué hizo? Que, bueno, efectivamente se sigan tensionando los precios a una cuestión estructural que venía teniendo la Argentina hace tiempo, a un desbarajuste generalizado que había hecho el macrismo, que a eso se le sumó la pandemia y que naturalmente cuesta tiempo ordenarlo. Ese es el punto. Cuesta tiempo ordenarlo. Se hace con... Ya vino el dirigente que se sentó y le dijo a todos los argentinos que la inflación era algo que él iba a resolver en 2 meses. Eso ya sucedió y eso no pasó. Le vendió espejitos de colores a la gente, como muchas otras cosas más. Que ahora dijo que pagó una vacuna que después sabemos que fue gratis, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos. Con lo cual es algo permanente de Macri seguir mintiendo. Ya estuvo el que dijo que había soluciones mágicas. No hay soluciones mágicas con la pandemia. Hay un trabajo cotidiano, con herramientas y creatividad que hay que ir poniéndole permanentemente. Vamos a herramientas concretas. La carne sigue siendo algo muy difícil para la mayoría de los argentinos. ¿Sirvió de algo suspender las exportaciones como medida? Bueno, sirvió para que el sector nos empiece a acercar propuestas de desacople del precio internacional y el precio local, que es lo que necesitamos. Nosotros necesitamos que ellos tengan una potencia exportadora, que continúen con un trabajo coordinado con el Estado Nacional, en una política ganadera que aumente la cantidad de cabezas de ganado. O sea, tenemos una visión estratégica del Estado. Ahora, también lo que necesitamos es que eso no colisione con el acceso a los alimentos de los argentinos. Por eso es que
no solo con la carne, sino con otros sectores, también fuimos avanzando en políticas, algunas de acuerdo y en otras de sanciones. Por eso aplicamos la ley de abastecimiento cuando lo tuvimos que aplicar y por eso sancionamos a las empresas que no respetaban los acuerdos y los precios que estaban establecidos. Por ejemplo, en precios máximos o también en precios cuidados. En definitiva, lo que hay que ir haciendo son estas políticas. Ahora, esta semana lanzamos el programa de Súper Cerca también, como parte de otra política para continuar abordando la problemática de los precios. Súper Cerca lo que hace es, en el mismo paquete de 70 productos, pone el precio, fija el precio hasta fin de año. Ahora, Santiago, eso no es una política antiinflacionaria. ¿Cómo? Que eso claramente no es una política antiinflacionaria. No, la política antiinflacionaria es ordenar la macroeconomía y tranquilizar la economía, como dice el ministro Guzmán. Nosotros necesitamos eso. A la par, lo que necesitamos son aplicar toda esta batería de medidas de control de precios y que haya acuerdos de precios que no se disparen. Pero la macroeconomía no está ordenada, digo, el tipo de cambio está estable. Las tarifas están reguladas de alguna manera. La pauta salarial, los sindicatos se comportaron tal cual se había llegado al acuerdo. En términos fiscales también, incluso aumentando la recaudación por aumento de la actividad. ¿Qué es lo que efectivamente falta? ¿No tiene que ir el gobierno un poco más a fondo? Porque lo que parece estar claro es que el asunto es puja distributiva. Es decir, el salario de la gente versus la ambición de ganancia de las grandes empresas. Mirá, a quienes quisieron recuperar 3 años de recesión en rentabilidades exorbitantes, lo que hicimos fue sancionarlos. Eso fue así. Quienes se pasaron de la raya sufrieron una sanción de parte del gobierno nacional y con todo el peso de la ley. Lo hizo tanto la FIP como la política de lealtad comercial o defensa del consumidor. Fueron en todos los casos labrando actas y persiguiendo con multas a quienes estaban abusando con los precios. El ordenamiento macroeconómico falta, ¿no? Falta mucho todavía. Nosotros todavía tenemos tensiones que vienen de mucho antes, insisto, que vienen del 2018, 2019, de todo ese desbarajuste que se hizo en la política económica en nuestro país. Luego vino la pandemia. La Argentina lleva 3 años de recesión económica. Este va a ser el primer año donde la Argentina va a crecer. Sí, 2016, sí. En los últimos 4 años. Ahora, yo te pido una definición con una mano en el corazón, por un sí o por un no. ¿Vos creés que la inflación va a ser la proyectada del 29% en este 2021? Yo sé que la inflación va a ir bajando. Y yo sé que la inflación de mayo va a ser más baja que la inflación de abril. Sí, pero ni hiciste la de Messi, digo, ¿no? ni los gremios que muchísima cintura. Claro. Ni los gremios que firmaron paritarias, que fueron los primeros, por ejemplo, bancarios, que fue el primer gremio, lo firmó Claro. su acuerdo con el presidente, cree que va a ser del 29, de hecho ya pidió el adelantamiento de la paritaria, el adelantamiento de la cuota que iban a cobrar en agosto y un aumento adicional, la revisión ahora. Están cerrando paritarias en el orden del 40%, o el típico pero está bien porque tienen que recomponer. Igual, el compromiso del gobierno. Pues no me respondiste la pregunta. ¿Qué? ¿Va a ser del 29%, sí o no? Nosotros tenemos que continuar alineando las expectativas. Y después también lo que tenemos que continuar es con lo que se decía anteriormente. Todas las paritarias que se fueron cerrando, todas tienen cláusula de revisión en el mes de noviembre o antes. Esa cláusula de revisión lo que va a hacer es justamente, si hay cosas para corregir, que se corrijan. Sí. Lo que nosotros queremos, más allá de discutir los números, lo que nosotros queremos y anhelamos, y el presidente se comprometió a que este año la Argentina va a crecer y este año los salarios le ganan a los precios, los salarios le ganan a la inflación. Bien, como no me dijiste sí, entiendo que es un no solapado. No sé qué me estás preguntando. No se quiere jugar el pero no sé qué quieres decir. A ver, contame. Hacémela de vuelta. Va de nuevo la pregunta. Problema. ¿Vos creés que la inflación va a ser la que presupuestó Guzmán del 29% para el 2021? ¿Sí o no? Mirá, por eso te decía. Lo importante acá es seguir alineando expectativas. No me va a contestar. No podés alinear expectativa con una previsión de inflación del 29% y negociación salarial de 43% que dio el PAMI ayer. La vicepresidenta firmó. Lo importante es seguir alineando expectativas. Mirá, 53,8.
¿Qué cosa? La inflación de 2019, 53,8. 53,8 ¿La busqué? 2019, mirá. Bien. 53,8. Exacto. ¿Vamos a algunas definiciones? Sí. ¿Te parece? Le pedimos al Te director. vamos a mostrar fotos y Ok. vos, son obviamente personajes de la política, tenés que definirlos con una palabra. Ok. Así que bueno, ahí andamos con Marcos Peña. ¿Qué sé yo? Ni lo conozco. Conocer su acción. Una palabra. Lo Sí. conocés por los hechos. Claro, no es un tema Bueno. personal. Claro. Sí. Y ocupa el despacho. O sea, Por lo ahí que vos quieras decir, si conoces a los que vamos pasando y querés decir algo personal también, pero... En una palabra... No sé qué decir de Marcos Peña. Te Pues- podemos... A hasta ver. 3 se puede estirar nomás. 3, 4 Ah, palabras. bueno, está bien. ¿Cómo cuesta, eh? No sé, no tengo opinión mucho sobre no Peña. sabe, no contesta. No, Peña, a ver, me parece que él incorpora a la política argentina un elemento que es muy dañino, que es lograr la invisibilización de voces a partir de las redes sociales. Un troll, te diría. Un troll, así Un lo troll. definís. Sí. Bueno, fuerte, Bien, ¿eh? bien. Seguimos con más fotos para que Cafiero defina en 1 o 2 o 3 palabras. Mauricio Macri, Un inútil. contundente. Bien. Bueno, ¿Querés explayarte un poquito más? No, mirá el país que dejó. Gobernó 4 años, nos endeudó. Es el peor presidente de la vuelta de la democracia. ¿Peor? Presidente de la vuelta de la democracia. Sí, digo, peor que, por ejemplo, de la Rúa. Sí, porque tuvo el doble de tiempo. ¿Peor que Menem? Sí. Bien. bueno, Vamos siguiente a foto. la siguiente fotografía, ¿eh? A ver, A ver quién es el personaje. bueno, Guzmán. Martín Guzmán. Es que es amigo. Me hace... Martín es un hallazgo. Un hallazgo. ¿Por qué? Porque es una persona muy capacitada, muy honesta, muy trabajadora y que realmente le está dejando a la Argentina un ordenamiento que realmente es inédito. Nosotros tenemos que reconocer una cosa, la determinación del presidente, pero el trabajo cotidiano de Martín hizo que la Argentina, por ejemplo, durante el año pasado, en la reestructuración de la deuda privada, se ahorrara 37.700 millones de dólares. Ahorrarse ese dinero implicó que la Argentina pueda volcar en su presupuesto 2021, en este presupuesto que estamos haciendo ahora, pero que nosotros ahora estamos con muchas obras públicas, ¿no? Tenemos más de 1.500 obras públicas. Cuando llegó Catopodis al gabinete, a su ministerio, perdón, había apenas 270 obras y la mayoría estaban paralizadas. Y efectivamente, todo el trabajo que hizo Catopodis, todas las obras, las más de 1.500 obras que tenemos hoy, es porque se pudo duplicar el presupuesto de obra pública e infraestructura. Y se duplicó porque en vez de que los recursos vayan por la canaleta de la deuda, se pudieron invertir en infraestructura, en obra pública, en vivienda, en salud, en educación. volver. Y eso se lo debemos a la reestructuración que hizo Guzmán. ¿Guzmán es el ministro de la deuda? ¿Es el ministro de Alberto? ¿O es el ministro del gobierno? Te lo pregunto deliberadamente a propósito de este El conflicto. ministro de Economía. Ministro de Economía del gobierno. Sí, claro. Te lo digo por el conflicto que se generó con Basualdo en algún momento, el sector más duro o el cristinismo, para definirlo de alguna manera, había una diferencia respecto al tema tarifas, y vos lo sabés muy bien. Es el ministro del Frente de Todos. Con consenso de todo el frente. Sí. Bien. Bueno, próxima foto también la va a definir en 1, 2 o 3 palabras Santiago Cafiero y es Patricia Bullrich. ¡Qué silencio! No tengo. A ver, no, me parece que es alguien que solo está persiguiendo el calendario electoral, solo está pensando en la próxima elección y solo está pensando en ser diputada nacional. Y que en ese camino no le importa nada, no le importa destruir nada y mentir permanentemente. Bueno, ella quiere ser candidata y de paso, ya que abrís la puerta al tema de la campaña, te pregunto si en el Frente de Todos definieron candidatos en Ciudad de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires. No. ¿Nada? No. Ni puertas adentro que... No. ¿Y quién decide? ¿Alberto? ¿Cristina? ¿Máximo? Los candidatos de nuestro espacio generalmente se deciden de consenso y si no, se abren posibilidades de selección de candidatos a partir de las internas. Pero tenemos mucha confianza.
de cómo viene funcionando el Frente de Todos, de que hay realmente una consonancia sobre reafirmar los objetivos que tenemos, reafirmar las prioridades en las que se comprometieron Alberto y Cristina en octubre del 2019 y en poder desplegar la agenda de desarrollo que tenemos por delante. Insisto, de 18 meses de gestión, 15 fueron en pandemia. Esto nosotros para nada lo usamos como una excusa, pero sí lo que sabemos y lo que sabe todo el mundo es que uno mismo tuvo que postergar un montón de cosas por la pandemia. Bueno, el gobierno también. El gobierno no pudo desplegar toda la agenda de desarrollo que tiene por delante y creo que lo va a poder hacer. ¿Y crees que por esto el eje de la campaña, de esta campaña electoral, va a ser la pandemia, la vacunación, o crees que va a ir por otro sendero? No, el eje de la campaña yo creo que va a ser rendir cuentas y el gobierno va a poder decir lo que hizo en este tiempo, va a poder decir lo que hizo cuando le pidió tiempo a la ciudadanía, cómo lo invirtió en aumentar en más de un 40% las unidades de terapia intensiva, que después se vieron estresadas y prácticamente colapsadas en muchos lugares, que si esa inversión no se hubiera hecho el sistema de salud hubiera colapsado, que los mismos que te dicen cómo hay que llevar adelante el plan de vacunación son los que dejaron vencer 4 millones de vacunas, que los mismos que te dicen cómo tenés que llevar adelante una política sanitaria son los que tuvieron un brote de sarampión que tuvimos que resolver nosotros. Es decir, me parece que nosotros vamos a poder exhibir con mucha naturalidad lo que fuimos capaces de hacer y todavía todo lo que nos falta, hacer también. Santiago, tenemos más fotos para que definas, ¿eh? Se viene la próxima. En una palabra, 2 o 3, Elisa Carrió. Elisa Carrió. Bueno, también es alguien que ha utilizado la judicialización de la política en primera persona. Creo también que ha utilizado la mentira como parte de su construcción política y eso no es para nada bueno. Bien, tenemos una última para que definas en una palabra o en las que vos quieras. A ver. Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, Larreta me parece que tenía una actitud mucho más constructiva durante el año pasado y después me parece que empezó a seguir un libreto que se lo escribió Macri, que tenía que ver con una confrontación permanente con el gobierno nacional y fundamentalmente con desacoplarse de la estrategia sanitaria nacional, que era lo que veníamos haciendo. ¿No creen que también rompieron la relación cuando fue aquella revuelta de la policía, que Alberto anunció lo de la coparticipación, o después cuando Alberto anunció lo de las clases esa y medida Larreta era dijo más, no me mira, consultaron? esa medida era más anunciada que, desde diciembre del 2019 se venía hablando con el gobierno de la ciudad sobre el tema de recuperar los fondos que indebidamente le había dado Mauricio Macri unilateralmente por decreto, cuando eso tenía que pasar por una ley del Congreso. Se le avisó permanentemente a partir del 2019 en todo momento. Y realmente que nosotros fuimos muy cautos de avanzar con esa agenda. El tema es que en ningún momento parecía el adecuado y la Ciudad de Buenos Aires no contribuía en ninguna instancia constructiva para resolver ese tema. Lo único que buscaba era postergarlo una y otra vez. Entonces el presidente se cansó y tomó la decisión. Pensemos una cosa, que esto es hacer justicia, digamos, que devuelvan los recursos que les habían dado indebidamente no es quitarles nada. Sí, yo más por las formas, ¿no? Lo mismo cuando Alberto anunció lo de las clases presenciales, que Larreta dijo, me podrían haber avisado antes, se venían consensuando las cosas. Es que Larreta hasta ahí venía... Digo, cuando hablan de la falta de diálogo, viene de los dos lados. No, porque Larreta venía con una actitud ya de desacople. Pensá que antes de eso, Larreta venía con una actitud donde él ya había manifestado que no estaba de acuerdo con las medidas de nocturnidad que se venían tomando en el gobierno nacional. No hacía ningún esfuerzo en la fiscalización. Veníamos con una actitud totalmente sin colaboración de parte del gobierno de la ciudad en ese momento, así que el presidente decidió tomar la decisión de ese modo.
Bien, Santiago Cafiero, jefe de Gabinete de la Nación, gracias por estar con nosotros nos quedaron un montón de preguntas. Sí, nos quedaron afuera. Personales o no, incluso Cata quería saber si te cosifican o no. Cata quería saber. ¿Te sentís cosificado? No, para nada. ¿Y Son si hay divertidas las clases cosas. el lunes? ¿Qué dijo Argento? Si hay clases el lunes. Está preocupada si tiene que Está mandar la preocupada con nena. las nenas. Mirá, a ver, yo creo que eso está bien, Analia, porque lo que nosotros tenemos que dejar en claro es que acá no hay una decisión caprichosa de nadie, ni de dar clases ni de no dar clases. Me parece que es un error lo que ha hecho el gobierno de la ciudad con respecto a mostrarse ellos al frente de una suerte de gesta educativa cuando no tienen nada para exhibir en esa línea como política, sobre todo de ese espacio. Me parece que es un error, me parece que lo único que hizo Larreta fue decirle a la gente lo que quería escuchar, pero en ningún momento contó lo que estaba sucediendo. Bien. Y me parece que tiene que quedar claro esto. La idea de los parámetros objetivos que hace 2 meses ya venimos aplicando es para que no existan este tipo de discusiones, para que no haya ningún dirigente que te diga lo que tenés que hacer o no tenés que hacer. Esto dependería de una ley, que estaría bien que salga. No, en el algún decreto momento, de necesidad de urgencia tiene fuerza de ley, con lo cual el gobierno de la ciudad y todos los gobiernos estaduales lo deberían cumplir. Bueno, pero están detrás de una ley precisamente para que no haya este tipo de diferendo. Pero es igual, es calcado con el decreto de necesidad de urgencia. Es el mismo semáforo epidemiológico. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Nos vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con más Fuego Amigo. Bueno, yo tiro varios Fuego Amigos Cafiero que seguramente serán titular, ¿eh? Tiró varios títulos. Hay varios títulos, varios títulos, sí, muchos. Pero tenemos nuestro Fuego del Día, ¿no? Sí, nuestro fueguito acá amigo. siempre hay Fuego Amigo, ¿eh? Este país da para todos y en este caso el Fuego Amigo del Día se lo lleva Gerardo Morales. Dice, no me gustaría que otro porteño maneje el país. Dardo para Horacio. Ahí, yo creo que sí. Viene, me gustaría yo creo que fue para ahí envenenado. Lo que pasa es que le gustaría un jujeño que maneje el país. Por ejemplo. Claro. Bueno, viene a los tiros con Larreta hace bastante tiempo. Sí. ¿Cómo está la oposición con sus internas? A Gerardo Morales lo veo bastante cercano a Alberto también Sí. últimamente. Bullrich Bueno, es la última vez que cordobesa, habló ¿no? acá... ¿Bullrich es cordobesa? ¿Santafesina? ¿Dónde Bullrich? No, porteña también. Ah. A Bullrich también. Bueno, ni Larreta ni Bullrich. Ni Larreta ni Bullrich. Bueno, Vidal también es porteña. Bueno, digamos. ni Martín Lustó, claro, ni no. Martín ¿Quién Lustó queda? que es radical. no queda ningún candidato Mauricio en pie, Tarado. entonces. ¿Quién nos Mauricio queda, Analia tampoco. Argento? De candidato a presidente. Sí, para Morales. Morales. Solo Morales. Claro, sí. Bueno, Bueno, perfecto. Ahí va, ¿eh? quiere ser Morales entonces. Y sí, bueno, está perfecto. Él quiere ser presidente. Si quiere ¿Por qué ser, no? por supuesto, ¿Eh? tiene derecho a tener esa ambición, por supuesto que sí. Sí. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias a todos. Nos encontramos el domingo. Acuérdense que los domingos vamos 1 hora más temprano, a las 10 de la noche. Sí. Así que buenas noches, Diego. Buenas noches a todos, a todas. Y buenos días, déjeme decir también a todos. Chau.